Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a esta jornada preparatoria con toda la gente de Tucumán que está trabajando también, doctor Marcu presente. Saludo a mi amigo Chomer, director del departamento. Estamos en casa, porque esta es nuestra casa. El tema que nos convoca son los desafíos que tiene el derecho societario. Este es el tema de Tucumán. Y hemos visto acá ya algunos desafíos en la primera parte, su conexión con el sistema concursal, el desafío vinculado al si salimos del modelo institucional y nos vamos al modelo contractual, o cómo lo podemos armar. Los desafíos en los conflictos, donde no hay una acción expedita para que se cumpla una situación legal y tenemos que ir a un juicio de conocimiento de 7 años y ver si ahí nos dan una cautelar. Este también es un desafío del proceso. Creo que son temas realmente interesantes. Y por supuesto, el tema de la programación, planificación familiar y los pactos de herencia futura que hemos visto hasta ahora. Yo voy a atender en estos breves 15 minutos al desafío, es que es tan rápido que se te traban, al desafío tecnológico. Y el desafío tecnológico nos viene por 3 ejes. Un eje, la digitalización. Convertimos papel, imagen, sonido en bits y estos se transmiten, van y vienen digitalizados. El segundo desafío que tenemos es el desafío de la blockchain, del cual de la digitalización saldrán las reuniones a distancia, la documentación digital, la contabilidad digital. De la blockchain nos salen las criptomonedas, los criptoactivos, el aporte de criptoactivos, la tokenización de acciones. De ahí nos vamos a los smart contracts con los que podemos pagar dividendos, etcétera, etcétera. Y finalmente aparece la inteligencia artificial, que como vimos es transversal, llega a todo, está en todos lados, no está muy claro, despierta adoración y nos metemos de cabeza y nos come el león, resistencia y no vemos nada, aparato crítico, bueno, despierta muchas cosas. Entonces yo voy a dar 2 minutos de inteligencia artificial para decir un par de cositas, luego vamos a ir al director, los deberes del directorio y cómo juega esto. Primero de la inteligencia artificial, todos sabemos que se busca, esto empezó hace más de 50 años, 70 años empezó la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que la motivó fundamentalmente? 2 cosas. El avance de los algoritmos, la Big Data, la enorme cantidad de datos que hoy tenemos disponibles y que lo podemos procesar, y el aumento de la capacidad de computación. Que ese es el límite por ahora. Hay 4 enormes computadoras que están trabajando con esos microcomponentes, gastando energía como de varios países juntos, y esto es lo que por ahora nos permite que la inteligencia artificial esté en etapa débil. Incluso la generativa está en etapa débil, no piensa, es un loro que repite y no piensa todavía, está en etapa débil. Entonces, bueno, esto es un poco lo que tenemos desde un ángulo. Desde otro ángulo, la inteligencia artificial tiene varios paradigmas, no todas son iguales. Cuando empezó el tema de ganar en el ajedrez, con el Deep Blue, después se le ganó al Go, después se le ganó a todos juntos, eran inteligencias distintas. Nosotros tenemos una inteligencia que es basada en sistema experto, en la cual humanos van diagramando el algoritmo, si pasa esto, hace esto, si pasa esto, hace esto, si pasa esto, hace esto, en base a razonamiento, sistemas expertos. Ahora vuelvo con eso. Y después ya tenemos la Machine Learning, que es que aprende sola con datos. Aprende sola con datos, datos que nosotros le vamos etiquetando, supervisada, no se los etiquetamos, aprende sola. Y dentro de la Machine Learning tenemos la llamada Deep Learning, donde la computadora imita las neuronas humanas con distintas capas, y ahí viene el problema de caja negra, porque no sabemos qué pasa adentro. Hay una entrada, distintas capas y sale algo. No sabemos cómo obtuvo esto. Por eso esta Deep Learning es muy buena para muchas cosas, pero para otras es muy peligrosa. Por ejemplo, para los procesos judiciales no sabemos cómo viene el razonamiento. Entonces tenemos que ir en los procesos judiciales al sistema experto, al sistema lógico, que tiene menos capacidad, menos posibilidades, pero es mucho más seguro y pensable.
Bueno, esto para hablar algo de la inteligencia artificial. Por supuesto, la matriz FODA de una inteligencia artificial sería la siguiente: fortalezas, automatiza, mejora, personaliza servicios, tratamientos médicos, aumenta productividad, progreso en salud, medicina, oportunidades, ideas, innovación, nuevos bienes, servicios, investigaciones que permitan vencer el hambre del mundo, superar las enfermedades, generación de recursos por el trabajo robótico para luchar contra la pobreza, mantener la nueva longevidad, ahí paso un aviso yo, etcétera, etcétera. Debilidades: pérdida de empleos, fragmentación social por la brecha digital, deshumanización de las relaciones sociales, reducción de la capacidad humana de pensar. Señores, cuando piensa la inteligencia artificial, nosotros no pensamos. Vamos a dejar de pensar. Y las amenazas, bueno, lo que decía Arari, ¿no? Las plataformas nos manejan como consumidores, el poder político nos disciplina y nos vigila, y si aparece la superinteligencia artificial, vamos a estar en una matriz. Bueno, esto como introducción. Inteligencia artificial, mi consejo, metámonos a estudiar. Y estudiémosla con una reflexión crítica. Una reflexión. Pero no nos olvidemos de ella, no la consideremos, ni tampoco nos enamoremos y todo está bien. Bien, vamos al directorio. Directorio tiene básicamente deberes y responsabilidades. 3. Uno dirá, bueno, los deberes son diligencia, sí, el deber de lealtad. Diligencia, hacer las cosas bien de la mejor forma posible, con profesionalidad, tomando buenas decisiones de negocios. Lealtad vinculada a no anteponer intereses personales a los intereses de la empresa. Pero el más importante es cumplir la ley. Si nosotros analizamos los repertorios argentinos, directores que hayan tenido responsabilidad por el deber de diligencia, no encontramos. Son todos por lealtad. Le vendiste barato a tu primo, compraste caro para tu cuñado, son por lealtad o por no cumplir la ley. No pagaste los impuestos, no pagaste los salarios, ese tipo de cosas. Entonces, el tema viene así. Bueno, la clave del directorio, del deber de diligencia, es la toma de decisiones. La toma de decisiones implica en la ciencia de la administración un proceso en el cual pasamos por la... Tenemos que decidir. ¿Cuál es el problema? ¿Que vendemos poco? ¿Que compramos mal? ¿Que el producto es malo? ¿Que ya cambió la demanda? ¿Cuál es el problema? Fijar el problema. Luego, encuadrar la cuestión a resolver y qué esperamos como resultado. Recopilar la información, reunir y requerir los datos y toda la información necesaria. Seleccionar la información, filtrar la información útil. Identificar opciones. Formulando alternativas. Evaluación de las alternativas y elección de la mejor, actuando en forma razonable conforme a las circunstancias del caso. Este es el proceso. Es un proceso de pasos. Lo que dice la jurisprudencia norteamericana en los casos que ha habido es que si se tomó la decisión en forma informada, si se cumplieron estos procesos, la decisión se tomó en lo que era razonable y después llegó a la quiebra o a una pérdida, el director no responde. En cambio, si este proceso no se hizo y la decisión llevó a una pérdida, a una quiebra, el director responde. Esto es un... Y ahí vemos que hay distintas clases de decisiones del directorio. Hay decisiones más de codirección, innovación, colaboración, optimización, transformación, de control, logros objetivos, reunión de normas contables, cumplimiento legal, comunicación ética, y algo que le llama la doctrina de coaching. Es como vas a entrenar al equipo de alta dirección, nombramientos ejecutivos, desarrollo, bla, bla, bla. Bueno, entonces tenemos inteligencia artificial, deberes de los directores, y vemos que la inteligencia artificial va a poder tener algún lugar en los deberes de los directores. Entonces, vamos a las decisiones de los directores. Entonces, primero tenemos un primer situación. Apoyo a las decisiones de los directores. Vamos a tomar una decisión, vamos a abrir una sucursal en Córdoba. Queremos tener toda la información para ver si la abrimos, no la abrimos, si alquilamos, si compramos el producto, el mercado,
competidores, regulaciones. Todo esto está en la Big Data. Buscamos todo esto, y entonces usamos la inteligencia artificial para tener un cuadro de situación y en base a eso tomar la decisión. Entonces, este tema de las decisiones humanas en el directorio es un tema que, por supuesto que ayuda, puede ser asistida, puede ser aumentada, y plantea una primera cuestión. ¿Debe el directorio, para tomar una decisión informada, haber consultado a la inteligencia artificial sobre el tema? ¿Tiene la obligación un directorio? Y si la decisión es mal y no consultó a la inteligencia artificial, ¿es responsable por no haberla consultado? ¿Hay un deber del directorio para sus decisiones? Pensemos las complejas de consultar a la inteligencia artificial, cuando de hecho puede hacerlo porque podría tener un sistema, podría cargar los datos y podría hacerlo. Y si no lo hace, ¿es responsable por no hacerlo, por incumplimiento de ese deber? Esta es la primera cuestión. La doctrina discute y dice, mire, hoy no, hoy aquí no. Pero esto dependerá de cuánto crezca la inteligencia artificial, cuánto crezcan los sistemas, cuánto todas las empresas lo estén adoptando, cuánto las competidoras lo estén adoptando, cuánto todo esto esté en situación de que conforme a los usos y costumbres del mercado, esto hay que hacerlo. Todavía está incipiente, pero esto va a llegar pronto. Va a llegar. También dependerá del tipo de decisión y de la complejidad de la decisión. Y luego hay un segundo nivel, que es el nivel de la delegación. Los directores tienen muchas funciones de control y esos controles los pueden hacer internamente con propios recursos o pueden acudir a un tercero. Si este control lo remiten a una inteligencia artificial y si al falla en el control, son o no responsables. Esto se está planteando con las empresas de fintech, las cuales contratan sistemas de inteligencia artificial para hacer sus controles de lavado de dinero, conozca a su cliente. Y algún caso que estos controles fallaron y operaron con un cliente que estaba en una lista prohibida o lo que sea, se les aplicó una sanción a la empresa. Y entonces esta multa de lavado de dinero, ¿el director es responsable o no? Y acá lo que se dice es, bueno, veamos qué diligencia hubo en contratar este sistema y no otro, en elegir el sistema. Veamos qué diligencia hubo en ir monitoreando cómo funcionaba y qué informes había, y veamos cómo nos manejamos. O sea, la diligencia acá se trasladaría a la elección correcta y a la supervisión permanente. El human in loop, que se dice, el hombre en el círculo. Siempre tiene que estar encima de esto. Si esto no pasó, ahí por esa multa, además de pagar a la sociedad, la van a tener que pagar los directores. Y tenemos una cuestión más, que es la inteligencia artificial, no como un asistente del directorio, sino lisa y llanamente como un director. ¿Puede la inteligencia, debe, conviene, debería, no? La inteligencia artificial ser un director societario. Y esto lo dio la pauta en 2014 Deep Knowledge Venture, una empresa de capital de Hong Kong, nombró un algoritmo llamado Vita en su junta directiva con derecho a votar sobre si la empresa hace una inversión en una empresa específica o no. Esta es una empresa que se dedica a inversiones de riesgo, entonces hacía una evaluación. Aprobó decisiones de inversión en laboratorios, bla, 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 bla. Bueno, este fue una cosa que existió. Algunos dicen, en realidad no era director, era un asesor, era uno más entre 5, no decidía. Entonces, lo que se discute es acá, si pudiésemos poner uno de los directores que fuera una inteligencia artificial, o si todo el directorio debería ser un conjunto de inteligencias artificiales o una inteligencia artificial sola, etcétera, etcétera. Y en esto hay algo que ayuda al director
a que un director sea inteligencia artificial. La teoría del gobierno corporativo y del director independiente. Porque alguien dice, el director independiente en realidad es independiente porque le paga el sueldo otro y porque está nombrado por otro y porque no tiene nada que ver con los accionistas. Pero dicen, pero aún así el director independiente se contamina, se hace amigo, trata de llegar a la mayoría. Entonces esta sería una forma de que no hubiese esta contaminación. Bueno, una de las cosas a pensar, por supuesto, en derecho argentino, el director tiene que ser una persona. Esto no existiría. Se discute entonces esta posibilidad, que el director o todo el directorio sea una inteligencia artificial. Por supuesto que lo rechazo supinamente porque, a ver, nosotros siempre vamos a tener que tener la última decisión humana. Esto pasa como con los jueces, los arbitrajes. Tiene que haber un elemento humano atrás de todo para que haya un propósito humano en la decisión. Además, las decisiones del directorio también van a tener que atender no solo el interés de los accionistas, sino también los stakeholders y el medio ambiente y el contexto, los derechos humanos, bueno, en fin. Este es uno de los temas y termino, creo que ya terminó el tiempo, ¿no? Estamos bien. Estamos bien. Bueno, con el último debate que trae la cuestión, que es ya que la inteligencia artificial sea un sujeto de derecho mercantil, la personificación. Ustedes tengan en cuenta que el Parlamento Europeo en 2017 hizo una recomendación que dijera crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots autónomos más complejos puedan ser considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que pueden causar y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas e inteligentes o interactúen con terceros en forma independiente. Después la Unión Europea dejó esto. Hubo una serie de críticas, la dejó, se dio vuelta, pero quedó flotando esta situación y está pensada más que nada para el derecho de daños. Se dice, bueno, ¿quién responde? Bueno, que responde el robot, que tenga un patrimonio, y entonces ya ahí se ve, bueno, esto, hay un tema intermedio que es registrar a todos los robots y decir, ver quién es el responsable, etcétera, etcétera. Es otro debate que yo les traigo, que está como un desafío para el Congreso. Por supuesto que desde el punto de vista de la personalidad jurídica, patrimonio, actuación, a un ente que no es humano, ni tiene accionistas humanos, ni tiene propósito humano, diría Harari, esto es el fin del mundo. Bueno, estos son algunos desafíos y agradezco mucho la atención. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Chomer, por la invitación. Aplaudo la iniciativa tomada por el departamento en ser uno de los instrumentos fomentadores del Congreso de Tucumán. Lo que vamos a hablar muy brevemente, siguiendo, digamos así, las pautas que una jornada preparatoria como esta tiene que tener, es simplemente lanzar ideas para pensar y eventualmente ser una semilla para que alguno de ustedes se anime a presentar alguna ponencia en torno a las cuestiones que vamos a plantear. A partir de la sanción de la ley 26994, por la cual se implantó en el ordenamiento jurídico un régimen uniforme de derecho civil y comercial, en donde, a pesar de unificarse las legislaciones, mantuvo el reconocimiento de la materia civil y comercial como materias autónomas, se impone un nuevo concepto. Más que nuevo concepto, se le da fuerza a un concepto tradicional, que es el principio de la autonomía de la voluntad. El principio de la autonomía de la voluntad se ve claramente reflejado en el Código Civil y Comercial porque abre en distintos aspectos el camino a la creatividad. Y en lo que interesa al objeto de la disertación de hoy, nos vamos a detener en un aspecto, que es la autonomía de la voluntad en el contrato.
Código Civil y Comercial de la Nación hace un implícito reconocimiento de la naturaleza contractual de la sociedad cuando la distingue al tratar los contratos asociativos de las figuras contractuales asociativas que no crean un sujeto de derecho. Porque vale recalcar, el contrato de sociedad es un contrato fenómeno. No existe en el derecho universal otra figura fruto de la voluntad que tenga como efecto inmediato la creación de un sujeto de derecho. De allí que lo califico como un acto jurídico fenómeno. Y ahora digo con más fuerza que es un acto jurídico fenómeno porque el Código Civil y Comercial de la Nación adoptó finalmente la decisión de incorporar en el derecho argentino la figura de la sociedad unipersonal. A partir de lo cual, la calificación de la sociedad como un contrato pasa a ser como, sin dejar de ser de origen voluntario, pasa a ser un concepto mucho más amplio, porque ese sujeto de derecho que fenomenalmente crea la voluntad de dos o más personas, ahora también se le autoriza que sea la voluntad de una sola persona. Todo eso va abriendo camino a la noción de la libertad entendida como la libertad creativa, la posibilidad de que las partes del acto jurídico, las que intervengan en el acto jurídico, den vuelo suelto a su creatividad. Y lo hace la reforma, la ley 26.994, con valentía, cuando encara un tema que fue objeto de mucha discusión al resolver o hacer desaparecer a las sociedades irregulares y de hecho y sustituirlas por la regulación de la llamada, hoy llamamos sociedad simple para darle algún nombre, la mayoría la llama la sociedad de la sección cuarta del capítulo primero. Y a mí me gusta el nombre de sociedad simple, porque adopta o refleja de alguna manera la simpleza del legislador al reconocer que si un acto jurídico dio lugar a un sujeto de derecho, es imposible desconocerlo. Y por lo tanto, lo que hace el legislador, a mi juicio, con buen criterio, es crear un régimen autónomo específico para una forma jurídica que convive con los tipos previstos por la ley. A partir de allí se abre, parece ser, un poco con más fuerza la idea de por qué no crear nuevos tipos jurídicos. Y así aparece la ley 27.349 con la creación, la introducción de las sociedades por acciones simplificadas, que tiene una característica muy peculiar. Es una sociedad que toma características o aspectos propios de una sociedad por acciones, mezclada con el régimen de una sociedad por cuotas, y en donde lo que predomina es la creatividad. Y la ley no tiene temor en decir que cada contrato podrá decir lo que quiera en materia de organización, en materia de establecer regímenes de responsabilidades, etc. Sin embargo, respeta un principio básico del derecho societario propio de una consecuencia natural, que acabamos de decir hace un ratito, que esta figura jurídica creó un sujeto de derecho. Y como sujeto de derecho tiene que estar dotado de órganos. Y esos órganos tienen que estar en condiciones de poder funcionar en todo momento de la vida societaria. ¿Por qué hablamos de la autonomía de la voluntad vinculado a un tema que es el de la transferencia de acciones o cuotas de una sociedad?
La ley es clara cuando establece el principio general de que toda cuota y toda acción son libremente cesibles. Pero también es clara en decir que es posible que las partes establezcan mecanismos de restricción de la transferencia sin que ninguno de esos mecanismos de restricción importen una prohibición absoluta. Sentado ese principio, la creatividad dio pie a distintas manifestaciones de cláusulas restrictivas de la transferibilidad de cuotas y acciones. Apareció así la típica cláusula de tanteo, la también llamada cláusula de preferencia. Apareció, tomada del derecho italiano, la cláusula de gradimento, o sea, aquella transferencia sujeto a la anuencia del directorio o la asamblea. Apareció la cláusula personificada, en virtud de la cual restringe la transferencia de las acciones a personas que tienen que tener ciertas cualificaciones. Aparecieron las cláusulas de tagalón y dragalón, muy propias del derecho anglosajón, que en nuestro derecho no se utilizaban, hasta que a fines del siglo XX y comienzos del siglo, y ya en el siglo XXI, no hay ninguna duda de que quien establece cláusulas de restricción de transferencia de cuotas o acciones piensa rápidamente en incorporar esas cláusulas que juegan para el mayoritario y juegan para el minoritario, según los casos que sean necesarios. Ahora, todas estas restricciones están pensadas, o las piensa uno de entrada, como cláusula contractual. La pregunta que yo me hice y que plantea este tema de la autonomía de la voluntad es: ¿qué pasa si un contrato que no tenía ninguna cláusula restrictiva de repente pretende, por voluntad de los socios, incorporarla durante el curso de la vida societaria? Este es el tiempo en que tenemos que volver al inicio, a analizar cómo funciona el principio de la autonomía de la voluntad. Y para entenderlo bien, tenemos que volver al origen. No hay duda, y el Código Civil y Comercial así lo reconoce, que la figura contractual es la que el génesis de la sociedad como sujeto de derecho. Y como tal, ¿a quién tenemos que recurrir? A las normas del Código Civil y Comercial en materia contractual. El código es muy fuerte porque en distintas oportunidades replica o reitera el principio de la libertad de contenido, pero particularmente pone especial énfasis en el contrato asociativo, que es una de las características propias del contrato de sociedad. En todo este contexto se plantea entonces los principios básicos de interpretación de los contratos y de interpretación de las normas. Y esto nos lleva a ver cómo funcionan las normas en el sistema jurídico del derecho privado. Antes que nada, a mí me gustaría reflexionar trayendo a colación unas palabras de una profesora de la Universidad Católica Argentina, Vanessa Rodríguez, que en un excelente trabajo publicado en El Derecho, glosando a la profesora María Elsa Usal, señaló que el término autonomía aplicado a la voluntad y en el ámbito del derecho contractual suele atribuírsele dos significados. Por un lado, se ha sostenido que la voluntad del sujeto es fuente original del derecho, es decir, una fuente independiente de todo orden jurídico preestablecido, de tal modo que el sujeto crea en esta materia normas jurídicos ab inicio y que al hacerlo el derecho de crear normas de que se le da al sujeto es un derecho absoluto. Por otro lado, se dice que la voluntad del sujeto representa una fuente derivada,
capaz de crear normas jurídicas porque un orden jurídico preestablecido la habilita para ello, y que en tal caso se le reconoce el goce de un derecho subjetivo derivado de un orden jurídico que lo acuerda. De ahí resulta la consecuencia de que si bien el principio de la autonomía de la voluntad es manifestación clara de la libertad del hombre para disponer lo que desee, sin embargo ese derecho no es absoluto. Y ese derecho no es absoluto porque en el orden jurídico se reconocen dos tipos de normas: normas imperativas o de orden público y normas dispositivas. Sobre la primera cuestión, muchas veces fallos establecen con bastante soltura y liviandad de que las nulidades se declaran absolutas porque se trata de violar normas de orden público. Yo ya lo dije en varias oportunidades y lo aprovecho para reiterarlo yo hoy, que en el derecho societario no hay normas imperativas de orden público. Lo que puede haber son actos societarios que afecten el orden público. Las normas imperativas son aquellas que impone el legislador por un principio básico de ordenamiento jurídico, pero no necesariamente esa norma está interesada en la protección de la comunidad toda, como decía Nieto Blanc, o afectar la moral o las buenas costumbres, los tres parámetros en los cuales se sostiene el principio del orden público. En el derecho societario, la norma imperativa es porque el legislador quiso que fuera imperativa. ¿Por qué? Porque en su análisis pretendió que fuera imperativa fundamentalmente para proteger los intereses individuales de los socios, en otras ocasiones los intereses de terceros, y no encontré norma en donde hubiera una norma que precisamente tuviera la intención de proteger el interés social. El interés social es un principio que está sobrevolando todo el funcionamiento del microsistema societario, pero por ser tan intangible, es lo que le permitió decir a Alberti, el juez Alberti, en un fallo muy reconocido, que la cuestión del interés social era una cuestión difusa y abstrusa, por decir de algún modo que era muy difícil definirlo. Pero bueno, volviendo a la realidad y al tema que nos aboca. ¿Es posible introducir una cláusula restrictiva de la transmisión de las acciones durante el curso de la vida societaria, aplicando los principios generales mayoritarios? Porque el sistema jurídico de las sociedades está estructurado en torno del reconocimiento del principio de que la voluntad social se conforma por la voluntad de la mayoría. Ese es un principio propio de los contratos asociativos. Y recuerdo una resolución privada del doctor Banasco, en donde negó en un estatuto una cláusula en donde imponía que todas las resoluciones se adoptaran por unanimidad, sosteniendo de que el principio mayoritario era el principio que prevalece y que se impone en el derecho societario, pudiendo, sin embargo, ocurrir que ocasionalmente y para circunstancias especiales, por protección del interés de los socios, se admitiera el recaudo de la unanimidad. Bueno, dijimos que la ley de sociedades establece un principio: las cuotas y acciones son libremente cesibles. Esa es una norma imperativa. ¿Y a quién pretende defender o proteger? A los socios. Ahora, una vez que el señor socio entró al contrato, todos los que vinieron después se adhirieron al mismo. Pocos se animan a decirlo, porque en el fondo el contrato de sociedad es un contrato de adhesión para los que se incorporan con posterioridad.
y no tienen posibilidad de discutirlo. O compran la cuota, o compran la acción con el contrato que tienen, o no la compran. Pero después, a medida que va avanzando la cuestión y compran más cuotas y compran más acciones, se pueden adueñar de la voluntad social. Y ahí es donde de repente se les ocurre restringir la transferibilidad de las acciones. ¿Juega el principio de la norma imperativa y de la norma supletoria simple? Bueno, ahí me acordé de un artículo que trae el Código Civil y Comercial de la Nación, muy interesante porque trae al derecho positivo un principio que ya había reconocido la Constitución Nacional, que los derechos de los contratos es un derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad tiene una protección constitucional. Ese es uno de los básicos principios en los cuales se estructura el régimen liberal. Libertad y reconocimiento de la propiedad. Entonces, me parece a mí, y esto lo lanzo para el debate en el Congreso, que nadie puede pretender introducir una reforma contractual o estatutaria restringiendo los derechos de transferibilidad de las acciones por el principio por aplicación de los principios propios generales de la mayoría que establece tanto la ley de sociedades para la SRL o la sociedad anónima. Lo dejo para pensar y agradezco la atención. Bueno, buenas tardes. Comienzo agradeciendo al doctor Chomer por la invitación, pero también a todo el equipo del Departamento de Derecho Económico Empresarial por la gestión de esta jornada. Bueno, para mí es un gusto estar nuevamente en esta aula donde en octubre pasamos largas horas con ponencias, discutiendo. La verdad, un placer estar nuevamente en esta facultad. Nos está escuchando, creo, el doctor Richard. En un reciente trabajo publicado en El Derecho, el maestro Hugo Richard, que va a cerrar esta jornada, comienza afirmando que el objetivo de ese trabajo es insistir nuevamente en que las crisis societarias imponen una vinculación sistémica del ordenamiento jurídico argentino. Y esto me decidió hacer una breve reflexión sobre el tema propuesto en el punto 7 de la Comisión 2 del temario del Congreso, sin ninguna pretensión de originalidad, sino continuar motivando el análisis de la confluencia de las normas societarias y concursales en materia de responsabilidad de administradores y socios. Yo voy a abordar este tema fundamentalmente desde el derecho concursal, que es el terreno donde me siento más segura. Coincido con el profesor Richard, con el maestro Hugo Richard, en que el derecho societario y el derecho concursal no pueden caminar por caminos no convergentes en la superación de la crisis societaria. O sea, del mismo modo que el derecho del consumidor y el derecho concursal no pueden caminar por caminos separados cuando se trata de la superación del sobreendeudamiento de las personas humanas, reflexión que se me ocurre porque lo veo allá al final al doctor Rubén Morsesian. Hoy eso no es nuestro tema hoy. Bueno, las acciones de responsabilidad de los administradores societarios, administradores, gestores de negocios del sujeto fallido, son uno de los mecanismos previstos en la ley concursal para la recomposición y mejora
del patrimonio liquidable y repartible, junto con, bueno, las ineficacias concursales, la exención de quiebra. Por fuera de la ley concursal, sabido es que existen otras acciones de responsabilidad porque, bueno, como dice el doctor Miguel Araya en un trabajo del año 2009, que yo lo utilizo como lectura básica en mis clases en la carrera de grado, el régimen general de responsabilidad de los administradores está en la Ley de Sociedades, en los artículos 59, 99, 276. Pero en el Código Civil y Comercial está el régimen general de la responsabilidad civil. Y es indudable que las normas del Código, aunque subsidiarias en principio conforme el artículo 150 y el 1709, impactan en el ejercicio de las acciones enderezadas a la recomposición de los activos, del activo, ya sea que la vía procesal utilizada sean las acciones societarias o la acción típicamente concursal. La responsabilidad civil, tanto en función preventiva como en su función resarcitoria, tienen un campo de aplicación muy amplio y para mí es innegable que el régimen básico de responsabilidad está en el Código Civil y Comercial, concretamente en el libro 3, título 5, capítulo 1. Por eso el concepto de antijuridicidad, el concepto de daño, la caracterización de los factores de atribución, la relación causal, impacta en los llamados microsistemas y es necesario compatibilizar las normas de las leyes especiales, en nuestro caso la 19.550 y la 24.522, con el régimen instaurado en el Código. Hoy tenemos un sistema de responsabilidad que se sustenta, para mí, en 4 principios generales del derecho. Primero, el de buena fe, calificado como principio en el artículo 9 y que, según el maestro santafesino Jorge Mosetti Turraspe, integra el orden jurídico positivo y sirve tanto para la interpretación y la integración del derecho. Sobre esto yo voy a volver al final. El otro pilar es la prevención del daño, impuesto como una obligación para quien puede prever que un acto o una omisión puede provocar un perjuicio. El otro pilar es el deber jurídico de no dañar, es decir, el deber jurídico de reparar sustentado en el deber de no dañar, que conlleva a identificar el concepto de antijuridicidad con la producción de un daño injustificado. Y por último, el principio de reparación plena, que da contenido a la función resarcitoria. Este año se cumplen 10 años de la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial y subsiste la disparidad de criterios doctrinarios y jurisprudenciales sobre la aplicación de muchas normas del Código Civil y Comercial a la hora de decidir conflictos generados por la actuación de los administradores. Antes de la sanción del Código, por lo menos en mi experiencia como magistrada, o sea, tanto de los casos que tuve que resolver como de la lectura de la jurisprudencia, la disparidad radicaba en la mayoría de los casos sobre la apreciación de la conducta a la luz del concepto de dolo, digamos, del Código Velezano, que sin duda, digamos, en tanto en la acción típicamente concursal, el único factor de atribución previsto era el dolo, se achicaba, por así decir, el instituto. Pero por cierto, no se agota ahí la disparidad y mencionaremos algunas cuestiones que nos parece interesante que se planteen y se discutan en el Congreso de Tucumán. Comienzo con el deber de prevención del daño, impuesto por el artículo 1710 del Código Civil y Comercial. El doctor Rovira, acá
a mi lado, ha escrito un excelente trabajo que está publicado en la Revista de Derecho Privado y Comunitario, titulado La insolvencia y su prevención frente a los deberes de los administradores. No lo voy a reseñar, recomiendo su lectura. Solo señalo que el doctor Rovira comienza afirmando que es menester integrar la normativa societaria con la normativa concursal y que el objetivo debiera ser no solo evitar la quiebra, sino evitar la crisis, y que ello implica afrontarla cuando está en gestación. ¿Cómo? Bueno, a eso se ha referido magníficamente Gabriela en su exposición, así que yo voy a avanzar, siempre dentro de este tema del deber de prevención, y les cuento que conversando con una colega santafesina, profesora de sociedades, María Victoria Estrata, me dice: la acción preventiva del 1711 en el derecho societario está desde 1972 en los artículos 113 y siguientes, refiriéndose a la intervención. Que según cómo lo interprete el juez, me dijo ella, se va a desvirtuar o no, según que el juez entienda que se debe agotar o no el trámite interno, que puede llevar 40 días. Entonces, desde ahí se me ocurrió este planteo a partir también de que nosotros en el derecho concursal nos preocupamos y nos ocupamos de las acciones de responsabilidad en caso de quiebra, pues están reguladas en el artículo 173 y siguiente para la quiebra. Según alguna doctrina, la homologación del acuerdo extingue las acciones de responsabilidad que se pudieran entablar por los acreedores concurrentes contra los administradores societarios. En cambio, otros sostienen que la novación no tiene ese efecto y que es inadmisible que la obligación de reparar se extinga como consecuencia de la novación concursal, o sea, que la novación concursal no conlleva una eliminación de la antijuridicidad, pues si hay daño imputable a sujetos no concursados, como serían los administradores, no parecería extinguido el derecho a reclamar. Entonces me pregunté a partir de un caso muy conocido, de un caso muy mediático, de un caso que ya lleva 5 años en tribunales, que es el caso Vicentín. Nosotros en Santa Fe seguimos el día a día del caso Vicentín. El juez del caso Vicentín es un exalumno de mi facultad, de la Facultad de Derecho, alumno de grado, alumno de posgrado. Entonces le pregunto, no a él directamente, me pregunté y hablábamos con María Victoria, la sociedad está intervenida, Vicentín está intervenida, pero está en el concurso preventivo, no hay quiebra. Los interventores de la sociedad ¿están legitimados para convocar una asamblea a los fines de obtener autorización para promover la acción del artículo 276 contra los administradores? Por supuesto, de actos que no hayan sido consentidos, dejando a salvo la prescripción, o sea, con todos los recaudos del artículo 275. La primera respuesta es que debiéramos atenernos al alcance del auto que dispuso la intervención, tanto en ese caso como en otros. Bueno, la resolución que dispuso la intervención de Vicentín está en las redes, se puede acceder, pero yo lo dejo como una inquietud. O sea, el tema es las acciones de responsabilidad contra los administradores societarios de una sociedad que está en concurso preventivo, no en quiebra. Otro tema es el factor de atribución.
Por supuesto, yo considero de que en lo referente al factor de atribución, la responsabilidad de los administradores es fundamentalmente subjetiva, lo que implica que para que pueda atribuírsele responsabilidad tiene que haber imputación a título de culpa o dolo. La opción por la responsabilidad subjetiva también surge del artículo 160 del Código Civil y Comercial. En cambio, en el caso de la acción típicamente concursal, solamente dolo, pero la nueva noción de dolo, es decir, que involucra, como todo este calificado auditorio ya debe saber, no solamente el actuar con la manifiesta intención de perjudicar, sino cuando se obra con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos, creo que se viabilizan las acciones de responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta también la opinión de Pablo Heredia, en la cual coincido en este aspecto, que dice que en materia de responsabilidad de los civil no es necesario hacer una distinción analítica precisa entre dolo y culpa grave, porque la mala intención y la temeraria desconsideración se cruzan y provocan el mismo resultado. O sea, si la imprudencia y la negligencia es grosera, no es creíble que su autor no haya deseado ese obrar y ese resultado. O sea, como el dolo no es susceptible de pruebas directas, la culpa grave o la culpa lata constituiría una presunción vehemente del dolo que permite asimilarla, salvo prueba en contraria de la buena fe. Tenemos entonces que con esta interpretación se produce un ensanchamiento del campo operativo de las acciones concursales de responsabilidad y no sé cuánto tiempo me queda. Bueno, entonces voy a ir directamente, voy a ir a mis conclusiones, porque iba a hablar sobre si hay obligaciones de resultado, que conllevan una responsabilidad objetiva, pero me parece más interesante en este momento hablar de nuestro sistema normativo. Cuando se alude a la responsabilidad en materia societaria por aplicación del artículo 150 del Código Civil y Comercial, se debe recurrir en primer término a las normas imperativas de la ley especial. Cuando se promueven las acciones concursales de responsabilidad, también se aplican en primer lugar las normas de la legislación falimentaria, como lo establece el 1709 del Código Civil y Comercial. Pero tanto las acciones previstas en la ley de sociedades como en la ley concursal son acciones de responsabilidad por daños. Y por lo tanto, creo que la teoría general de la responsabilidad civil integra el marco normativo y sus disposiciones se proyectan tanto para complementar la regulación societaria y concursal en aspectos no previstos como para interpretar conceptos contenidos en esos microsistemas. Yo creo que la falta de control genera responsabilidad. Yo creo que se deben propiciar cambios, modificar patrones de conducta societaria para modificarla y que no se trate de obtener ganancia a toda costa. Creo que debe haber normas societarias flexibles, pero normas de responsabilidad duras. O sea, reglas ex ante que fijen parámetros de actuación para poner límites. Creo que la ética no es un opcional, la ética es obligatoria.
Y creo que tenemos un sistema normativo que permite minimizar el riesgo de daño por el actuar de los administradores, porque el sistema no está integrado solo por reglas, sino por principios. Yo creo que hoy la naturaleza normativa de los principios no está en discusión, no es materia de debate. A eso han contribuido el proceso de constitucionalización y convencionalización del derecho, que han aportado muchísimo al poner en el centro del sistema jurídico a la Constitución Nacional y a los tratados de derechos humanos. Creo que concebir a los principios como verdaderas normas jurídicas implica reconocerles una relevancia en el sistema de fuentes que en el pasado no tenía. Y voy a cerrar no con palabras textuales, pero voy a cerrar con el pensamiento de 3 santafesinos. Primero cuyas palabras adhiero totalmente. Rodolfo Vigo, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y un filósofo que dice: el mejor derecho es el que contiene reglas y principios, en tanto estos auxilian a resolver problemas que aquellos suscitan. Hay derecho incluido en los principios y valores. Ricardo Prono, que fue mi maestro de Derecho Concursal, en un trabajo escrito en vísperas de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, dijo: los principios no son reglas técnicas, sino imperativos que guían el procedimiento de jueces y abogados. Por eso, cuando son obligatorios, su aplicación se presentan como garantías procesales. Constituyen resguardos y reaseguros que tiene el justiciable para confiar en el sistema cuando pide protección jurisdiccional. Y por último, Jorge Mossetti Turraspe, también distinguido profesor de mi facultad, que mucho ha escrito, enseñado y abogado por la buena fe como principio general del derecho, con fuerza jurígena propia, con independencia de su función interpretativa, enfatizando siempre que la buena fe marca y limita el ejercicio de los derechos subjetivos. Obviamente, aspiramos a un derecho que brinde seguridad jurídica, pero consideramos que la seguridad jurídica es un valor adjetivo del derecho, porque el valor constitutivo o sustantivo es la justicia. Muchas gracias.